El Partido de las Flores es creado a partir de un decreto que firma don Juan Manuel de Rosas. Dan origen al partido, que es anterior a la ciudad. El partido fue creado el 25 de diciembre de 1839 por decreto del gobernador en ese entonces Rosas. En sus propios campos, él tenía los campos por esta zona. La vida normal, La Flor es un pueblo tranquilo donde, yo digo, comparado con Buenos Aires, por ejemplo, no sé, te levantás y en 5 minutos estás trabajando. Uno se puede desplazar de un lugar a otro de la ciudad, caminando, en bicicleta, de una forma natural. Nos permite disfrutar muchísimo de nuestro tiempo, en el sentido de que las características propias de una ciudad más pequeña. Nosotros todo el tiempo decimos qué bien que vivimos acá. En la provincia de Buenos Aires conviven más de 15 millones de personas. Con sus 307.000 kilómetros cuadrados, es la más extensa del país. Al recorrer sus 135 municipios, podemos descubrir paisajes asombrosos, caminos y espacios únicos, ciudades maravillosas, museos, plazas, lagunas, y además visitar lugares históricos que fueron testigos de hechos trascendentes en la vida de nuestro país. En esta serie de programas nos proponemos recorrer la provincia de Buenos Aires para mostrar la historia y el presente de este magnífico territorio, con el único propósito de ayudar a valorar cada día más nuestro lugar de pertenencia. Los orígenes de Las Flores los podemos encontrar en el último tercio del siglo XVIII, cuando el Cabildo envía una expedición a recorrer estas zonas, donde conocer las zonas donde había agua disponible, la zona de pastizales. Era una zona que estaba poblada únicamente por los pueblos originarios. Cuando los primeros expedicionarios llegan al sur del río Salado, que era la tierra inhóspita hasta ese momento, para encontrarse con un arroyo tapizado de flores de verbena, que son las que de ahí en más dan el nombre al pago de Las Flores, dan origen al partido, que es anterior a la ciudad. El partido fue creado el 25 de diciembre de 1839 por decreto del gobernador en ese entonces Rosas. En sus propios campos, él tenía los campos por esta zona. Mucho tiempo después se crea la ciudad de Las Flores. Estos van a ser los primeros partidos creados al sur del río Salado, que era la frontera natural entre la civilización del hombre blanco y los pueblos originarios. Por lo tanto, a partir de ese momento, el Estado bonaerense surge y tiene la necesidad de establecer un control mucho más efectivo sobre estas tierras y también para poder hacerse de estos territorios. Es de esa manera que empieza a ser poblada estas tierras, se empiezan a generar las estancias y ya hay un poblamiento más efectivo. La ciudad de Las Flores nace en 1856, cuando Manuel Venancio Paz, el primer juez de paz, junto con el trazado de Adolfo Sordó, que fue el agrimensor que dio el plano a la ciudad, ponen la piedra fundamental de nuestra ciudad de Las Flores. Se convoca a un agrimensor, que es el agrimensor Sordó, y es a quien se le encarga la tarea de hacer todo el diseño de las cuadras, de las manzanas, de las quintas y chacras, y donde también ya desde ese momento se planifica todo lo que sería el eje urbano y también los espacios públicos que serían las plazas. En 1856, cuando se funda el pueblo, no tenía instituciones, no tenía un casco urbano consolidado, por lo tanto, los primeros años el juzgado de paz va a funcionar en la estancia del fundador y
Muchos años después, ya en la década de 1870, es cuando se van a empezar a construir los diferentes edificios para la municipalidad, para la parroquia de la localidad y también para la primera escuela. En lo que es la planificación de esos 3 edificios que hacen al conjunto institucional de Las Flores, son los 3 planificados con anterioridad. No fue fácil la construcción de esos 3 edificios que en general fueron muy importantes desde ese momento, entonces se tiene que acudir a todo tipo de préstamos, subsidios que se solicitaba a la provincia, pero donde también la población colaboró mucho con diferentes recursos para la construcción. Y la verdad son 3 edificios muy interesantes, muy bellos, que son todo un orgullo para la ciudad de Las Flores y donde, por ejemplo, la Municipalidad de Las Flores tiene el Salón Rojo, restaurado hace algunos años atrás, que es el orgullo de todos los florenses, por la belleza que tiene y está inspirado en uno de los salones del Palacio de Versalles. El Salón Rojo tiene mucho de los salones, tanto sean franceses como alemanes. Los querubines son franceses, la iluminación que tienen. El Salón Rojo durante mucho tiempo ocupó y fue sede de distintas actividades de la Sociedad de Las Flores. Estamos hablando fines del siglo XIX, principios del XX, y en la actualidad, luego de haber pasado por ese salón a funcionar el Consejo Deliberante, fue recuperado para los 150 años de la ciudad de Las Flores, fue recuperado y puesto en valor, con lo cual es realmente una perla que nosotros tenemos por su decoración, el cortinado, las hermosas arañas que tiene también. Y ha adquirido nuevamente esta función de convocar a los florenses para hechos puntuales que tienen que ver con nuestra cultura, con artistas, con presentaciones, también, ¿por qué no?, de distintas actividades que se van a realizar, conferencias de prensa. La ciudad de Las Flores fue diseñada por un arquitecto, al igual que la ciudad de La Plata, por eso sus calles son tan rectas, tiene lo que se llamaría damero en la construcción, por eso está la plaza central, el área institucional. Bueno, obviamente la Plaza Mitre, que es un poco el lugar de resonancia de todo pueblo, ¿no?, que está en el centro de la ciudad. En el casco histórico de la ciudad se encuentra emplazada la fuente, que en este momento estamos realizando una tarea de restauración donde se está involucrando a toda la comunidad. Esa fuente tiene más de 100 años, donde en la localidad, como en muchas otras localidades del país, todos esos objetos que hacían a la estética, al embellecimiento de las ciudades, de los grandes salones, eran traídos, eran importados de Europa. En este caso la fuente es traída de Francia. Esa fuente está ubicada hoy enfrente de la parroquia de la localidad y todos los florenses estamos trabajando en una campaña de recolección de materiales para restaurarla y poder disfrutar de ella como corresponde. Estamos restaurando la estatua que se encuentra arriba de la fuente de la Plaza Central, que es de Maturé. Hemos sido aprobados por el ICOMOS de París para ir a dar la ponencia sobre esa restauración, porque la estamos restaurando con los materiales originarios. Por eso estamos haciendo una colecta de llaves para que el capitel de la fuente sea restaurado con bronce que aporta todos los florenses. Y así se han unido otros puntos de interés en lo que tienen que ver la declaración de interés patrimonial. Distintas edificaciones como es la Escuela Normal. Actualmente es la Escuela 21, pero comenzó como ser la Escuela Normal, la Escuela Nacional, que después tiene un edificio a 6 cuadras. Y acá algo interesante es que una de las primeras instituciones que se había asentado en la localidad va a ser una parroquia, ¿sí?, la Iglesia Católica. Tenía una capilla y que era la institución más antigua. Esa capilla, por una gran tormenta que hay, cae un rayo y se incendia la capilla. Es por eso que la comunidad de Las Flores empieza a juntar recursos y a contribuir para la construcción del nuevo edificio. Las Flores es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires.
Su ciudad cabecera es Las Flores. Cuenta además con otras localidades como Villa Pardo, El Trigo, Coronel Boer y Rosas. Como la población de Las Flores creyó necesario la construcción de estos 3 edificios, también era necesario un edificio para que tuviese la policía local. Es ahí donde se construye el edificio para la comisaría. La Dirección de Cultura se encuentra emplazada, está funcionando en donde era la antigua comisaría. Donde eran los calabozos tenemos el Museo Histórico. Estamos sentados en lo que en algún momento fueron los calabozos, hoy es el Museo Histórico Alfredo Román Almada. Uno puede ver adentro como una línea de tiempo de la historia de Las Flores, quienes fueron los primeros que habitaron, que fueron hubo aborigen, acá era como un desierto pampeano, lo que se llamaría el desierto pampeano. El calabozo, el más chico, la cuadra chica, lo que se llamaría la cuadra chica, que está ambientado como si estuviera dentro un gaucho. El Museo también de Ciencias Naturales, ubicado en la misma Dirección de Cultura. Desde 1970, el bioquímico Crispiani, el doctor Crispiani, es un investigador y un hacedor de esto, con un grupo de alumnos de la secundaria, comenzaron con las excavaciones en todo lo que es la cuenca del río Salado, y ahí empezaron a juntarse restos fósiles y terminó fundándose el Museo de Ciencias Naturales. Últimamente, el último hallazgo, que fue hace 2 meses, se halló otro tatú. Hacía 40 años que en la zona no se hallaba un tatú. Después también tiene el tema de embalsamados pájaros. Los inmigrantes que vinieron a Berisso fueron fundamentalmente europeos y buscaban paz, buscaban trabajo y el país se los ofrecía. Gran parte de los inmigrantes yo le digo que son exiliados, porque ellos no vinieron por propia voluntad, sino corrido por la guerra. En Berisso se gestó el 17 de octubre, el día que cambió la historia. Reclamaron la libertad de Perón y la obtuvieron. Y de ahí, bueno, ahí nace el peronismo como partido político. En la provincia de Buenos Aires conviven más de 15 millones de personas. Con sus 307.000 kilómetros cuadrados, es la más extensa del país. Al recorrer sus 135 municipios, podemos descubrir paisajes asombrosos, caminos y espacios únicos, ciudades maravillosas, museos, plazas, lagunas, y además visitar lugares históricos que fueron testigos de hechos trascendentes en la vida de nuestro país. En esta serie de programas nos proponemos recorrer la provincia de Buenos Aires para mostrar la historia y el presente de este magnífico territorio, con el único propósito de ayudar a valorar cada día más nuestro lugar de pertenencia. Berisso nace con los saladeros, que era una industria autóctona, vienen de los Pueyrredón para acá. Ya había algunos con métodos irlandeses de salado de carne, que es el tasajo. Con la epidemia de cólera y de fiebre amarilla,
la comunidad reacciona y pide que se radiquen las industrias molestas. Se permite que a 20 cuadras de un municipio se instalen esas industrias. En ese caso, en 1871, estaba el municipio de Ensenada y a 20 cuadras al lado de un arroyo, que se llama precisamente ahora Saladeros, se instala el Saladero San Juan y años después el San Luis. En los alrededores del Saladero se crea la Villa Berisso. El origen del nombre Berisso es por la familia, o sea, la familia esta Ligur, que trajo a todos los hermanos, trajo a Luis Berisso de los Estados Unidos y administró los saladeros durante 25 años. La industria frigorífica comenzó en un barco que se llamó la Frigorifique y Charles Tellier, un francés, fue el que la promocionó y se extendió en el mundo entero hasta el día de hoy. O sea, en 1904, después de la conquista del desierto que había ganado Cimarrón para faenar, aparece un frigorífico que se llamó La Plata Cold Storage, que era sudafricano. Eso lo compra Swift, la mayoría de las acciones. Y Felipe Armour, en 1916, ya 2 años de la Primera Guerra, genera su planta que tuvo hasta fines de 1969. Cuando el país tiene su constitución, uno de los capítulos que se trató de promocionar y de ejecutar fue la traída de inmigrantes. Y en el caso de Berisso, al haber 2 plantas frigoríficas, los inmigrantes que vinieron a Berisso fueron fundamentalmente europeos, que buscaban paz, buscaban trabajo y el país se los ofrecía. Mi padre fue un inmigrante polaco, aunque yo personalmente, gran parte de los inmigrantes yo le digo que son exiliados, porque ellos no vinieron por propia voluntad, sino corrido por la guerra. Y el exilio tiene sus connotaciones sumamente negativas, como el hecho del desarraigo. Aunque la Argentina los recibió realmente con los brazos abiertos, y mi viejo siempre estuvo recontra agradecida a Argentina, ¿no? Pero no hay ninguna duda de que el hombre es medio ambulante y medio árbol, es decir, donde clava sus raíces, extraña la tierra donde se nutre, ¿no? Mi padre y mi madre, porque vinieron juntos, bajaron del barco y se instalaron en el Hotel del Inmigrante, en Retiro. Y bueno, a partir de ahí, los paisanos que estaban radicados en Berisso fueron a buscarlo. Se instalaron en una pieza de un conventillo que había en la Río de Janeiro. Consiguieron trabajo casi inmediatamente en el frigorífico Armour. Y ahí empezó la lucha, en un lugar que creo que no se adaptaron nunca. Pelearon los dos luchando, pero seguían viviendo en Polonia. En el conventillo nace mi hermano, fue 12 años mayor que yo. Yo nací en la casa que compraron en ese tiempo, que no era mucho el cambio, porque era una casa de chapa también, bueno, pero era nuestra. Hay un decreto nacional declarando el lugar histórico, es la calle Nueva York. En la época de los frigoríficos, con la gran cantidad de inmigrantes, las calles tomaron nombres de puerto. Nueva York, Montevideo, Río de Janeiro. Esa calle era una avenida y estaba lindera al frigorífico Swift y al frigorífico Armour. Son 8 cuadras. Los antropólogos la bautizaron como la Babel invertida, porque había 1000 idiomas. Y era un corso, sí. La calle Nueva York era algo sensacional en esa época, donde tenemos que pensar que para esos años, 1830 y pico, 1840, entre los 2 frigoríficos trabajaban aproximadamente 12.000 personas entre Armour y Swift. Entonces, si vemos lo que era reflejada esa época para lo que era la ciudad de Berisso, imagínate lo que eran 12.000 personas moviéndose en Berisso, circulando por la calle Nueva York, bares llenos, barcos esperando afuera para venir a cargar.
Era multitudinaria, es decir, cantidad de gente que poblaba la calle. Había problemas, por ejemplo, la cama caliente. 8 horas dormía una persona y después ocupaba la misma cama, entonces había tracoma, había tuberculosis. Esa es la parte negativa, y la parte positiva era la cantidad de comercios que había. Mi papá me contaba que en los bares había colchones de cáscara de maní y corría la cerveza por los pisos de la actividad que había. Y hubo personalidades, por ejemplo vino O'Neill, que fue premio Nobel de Literatura. Einstein, cuando vino a la Universidad de La Plata, pidió conocer la calle de Nueva York. Mientras duró la actividad frigorífica fue así, multitudinaria. Y ahí se mezclaban todas las razas y las etnias y convivían, ¿no es cierto?, de alguna manera. Y ese nivel de convivencia se establece ahí. Es una ONU ideal. Lo que sucede es que el cruzamiento de cultura enriquece, en todo sentido. Y en las comidas tenemos el paladar, por darle un nombre, ¿no? En los condimentos, la forma de hacer las comidas y demás. En la Argentina es riquísima debido precisamente al cruce de las culturas, al cruce de las cocinas, hablando más expresamente, ¿no? En 1956 hubo una comisión pro autonomía municipal generada por las instituciones de bien público que le pidió a las autoridades de la provincia de Buenos Aires separarse de La Plata. Y el 3 de abril de 1956 existe un decreto que le da autonomía a Ensenada y a Berisso. Cuando se fijan los límites definitivos del partido, se toma el eje del Gran Dock del puerto, la mitad para Berisso, la mitad para Ensenada. Los frigoríficos cerraron aproximadamente en la década del 80. Para Berisso fue un golpe muy grande, la cantidad de gente que trabajaba, por la cantidad de primer empleo que había. El que salía de la escuela secundaria, en ese caso que era la industrial, yo tuve muchos compañeros que alcanzaron a trabajar un tiempo. El dolor era tan grande porque no sabías en qué iba a terminar la economía de la ciudad. El golpe moral fue muy duro para Berisso, porque Berisso se formó alrededor de los frigoríficos. Cuando vino la crisis, la Facultad de Agronomía se llegó con un trabajo de extensión y se volvió al vino de la costa a trabajar la caña, y acá el monte da, por ejemplo, ciruelas, higos en cantidad. Y se volvió a las mermeladas, a la salsa de tomate y el tomate natural que se hacían en las islas. Se hizo una cooperativa, se volvió al vino. Se hace una explotación de la pesca también, hay 28 kilómetros de litoral rioplatense. Siempre te recuperás. Berisso en esa época pasó después a ser casi una ciudad dormitorio, donde la gente empezó a buscar trabajo dentro de lo que es la región, en La Plata, en Capital, en todos lados, y de a poquito en Ensenada mucho. Se hizo lo que era siderar, las petroquímicas, entonces bueno, eso dio un poco de alivio y la gente se fue reubicando un poco. Si bien desaparecieron los frigoríficos y se transformaron las industrias, se achicó a lo mejor los recursos humanos, la presencia del puerto ahora nos permite visualizar con futuro de acuerdo a las nuevas dinámicas que tienen los puertos. Capital está saturado, entonces se decidió hacer un puerto acá en la zona de Berisso, donde estaba el frigorífico Ármul, que fue demolido, y eso va a ser una terminal de contenedores. Y eso va a generar una buena cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Y eso va a aliviar enormemente a Berisso, ¿no? Somos 90.000 habitantes, por lo menos hay que pensar que el 25% tiene una ocupación física para mantener el resto, ¿no? La experiencia de mis viejos nos fue transmitida indudablemente no en palabras, sino en hechos concretos. El empeño, no rendirse, seguir y seguir y seguir, ¿no? De alguna manera promovía la esperanza.
Berisso es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. Su cabecera es la ciudad de Berisso. Forma parte del Gran La Plata. En Berisso se produce el vino de la costa. A lo largo de su territorio proliferan los viñedos donde se cultivan las uvas para la generación de este producto propio de la costa del Río de la Plata. Además, Berisso posee el atractivo de sus balnearios, que son muy visitados por el turista. En 1945, Juan Domingo Perón era secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente de la Nación. Pero en octubre fue obligado a renunciar y luego detenido debido a la presión de sus opositores, tanto civiles como militares. Disconformes con la medida, amplios sectores populares marcharon a Plaza de Mayo y reclamaron la libertad de su líder. Esta movilización histórica comenzó en Berisso, siendo gran protagonista de esa convocatoria el dirigente sindical de la industria de la carne, Cipriano Reyes. Hay una reacción de los obreros y decía Eva Perón que nos quedaba Berisso, o que quedaba Berisso para ver si había una reacción para tratar de liberar a Perón, que estaba preso. Bueno, y sí, yo me acuerdo, era muy chico, pero me acuerdo que los obreros se movilizaban por las calles, se encolumnan, van a La Plata, de La Plata van caminando a la capital federal y se van sumando los obreros del Gran Buenos Aires, de Avellaneda y también de Rosario. Reclamaron la libertad de Perón y la obtuvieron. Y de ahí, bueno, ahí nace el peronismo como partido político, ¿no? En Berisso se gestó el 17 de octubre, el día que cambió la historia. Las Heras es un pequeño rectángulo que une el fin del conurbano y el inicio de lo que es la pampa húmeda. Las Heras nosotros decimos que es pueblo de amigos. La característica fundamental es la solidaridad, la amistad. La gente es muy tranquila, muy dada. Las Heras, para la gente que viene de otros lugares, lo ven como un pueblo tranquilo. Nosotros que estamos aquí también lo vemos como un pueblo tranquilo, pero que por supuesto que el paso del tiempo no nos deja aislados de lo que es el mundo actual. La población no ha crecido desde el año 50 prácticamente. Podemos decir que nos conocemos todos, somos todos amigos de todos. Esa es la característica fundamental de nuestro pueblo. En la provincia de Buenos Aires conviven más de 15 millones de personas. Con sus 307.000 kilómetros cuadrados, es la más extensa del país. Al recorrer sus 135 municipios, podemos descubrir paisajes asombrosos, caminos y espacios únicos, ciudades maravillosas, museos, plazas, lagunas, y además visitar lugares históricos que fueron testigos de hechos trascendentes en la vida de nuestro país. En esta serie de programas nos proponemos recorrer la provincia de Buenos Aires para mostrar la historia y el presente de este magnífico territorio, con el único propósito de ayudar a valorar cada día más nuestro lugar de pertenencia. Las Heras es un pequeño rectángulo que une el fin del conurbano y el inicio de lo que es la pampa húmeda, ¿no?
fundación de Las Heras es en el año 1864. Junto con Suipacha y Pila tienen la particularidad de haber sido creados sin centro urbano. Se funda el partido, pero no por una obligación y una necesidad de que el pueblo sea a cargo de un centro urbano, sino que es a pedido de los terratenientes que en este momento vivían, que necesitaban tener su independencia por una cuestión organizativa, a tal punto que los primeros juzgados de paz comienzan a funcionar en el lugar de residencia del mismo juez. El origen del nombre de Las Heras viene propuesto por la familia Zamudio, ya que hubo un general, Máximo Zamudio, que estuvo participando del ejército del cruce de los Andes con el general Juan Gregorio de Las Heras. El pueblo se funda en 1864 y el general Las Heras, aún en vida, fallece en el 66, acepta a pedido de la familia de los Zamudios que este pueblo se designe con su nombre. A tal punto también es el reconocimiento al general Juan Gualberto Gregorio de Las Heras, que también se solicitan para la creación de su busto, que está emplazado en el centro de nuestra plaza y que también lleva su nombre, se solicitan cañones que se funden de bronce para hacer el busto, que hoy todavía preside nuestra plaza. Definitivamente nació el partido con la posibilidad de dos centros urbanos, que después con el tiempo se dilucidó cuál de los dos. Uno era San Cipriano y uno era General Las Heras. La unión de los dos hizo que se llamase General Las Heras al centro que ocupaba el pueblo llamado San Cipriano. Fundador del centro urbano es el ferrocarril, ya que en esa época las locomotoras tenían que reabastecerse de agua, con la caldera a presión tenían que reabastecerse de agua y bueno, a los 20 kilómetros estaba este terreno, estaba el partido de General Las Heras y bueno, se crea el centro urbano. Terrenos en los cuales se edificó el pueblo, lo que es hoy el pueblo, pertenecía a la familia Villamayor. Por eso no sé si ustedes han visto que la avenida que nos une desde la ruta hasta el centro se llama Villamayor. Uno de los principales terratenientes en aquel tiempo, dueños de mucho terreno y particularmente de lo que hoy ocupa el pueblo. Casilda Villamayor, viuda ya de Santiago Villamayor, dona la plaza y las manzanas colindantes para que se haga la municipalidad, para que se construya la escuela, la iglesia, en fin, las oficinas públicas en torno a la plaza. General Las Heras es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. Su ciudad cabecera es General Las Heras. Cuenta además con otras localidades como Villars, General Hornos, Plomer, La Choza, Lozano y Enrique Fin. En una pequeña capilla de General Las Heras, que pertenece al Instituto San Luis Gonzaga, podemos descubrir dos verdaderos tesoros culturales y artísticos. Nos encontramos en este momento en la capilla del Instituto San Luis Gonzaga, que fue fundada por nuestro querido padre Hipólito Pordomingo en el año 1976. Cuando él empieza a proyectar todo esto y dejar los dos laterales libres, ya comienza a generar la idea de que Berni pintara estos murales. ¿Cómo se conecta con Berni? Lo hace a través de otro querido pintor herense, Esteban Semino, quien era amigo de Berni, y se comunican con la curia. Berni charla con Monseñor Piolaghi, quien le sugiere que se guíe a través del Evangelio de San Juan. Por eso están viendo ustedes los dos murales, el Apocalipsis y la Crucifixión. Todo esto que ustedes ven acá
tenía un costo importante, o sea que la comunidad herense, las instituciones intermedias, fueron quienes ayudaron con los gastos, porque fue demasiado, pero sí tuvimos la suerte de que Berni donara su trabajo. O sea que nos quedaron 2 pinturas que se realizaron en el año 81, cuando se inauguran en ese mismo año, hay una inauguración a nivel internacional. A los 4 meses, sorpresivamente, parte hacia la casa del padre Berni, dejando estas 2 obras que siempre en realidad les llamamos murales, pero son 2 megacuadros de 3 por 5 metros. En la crucifixión vemos un conjunto de figuras con un Cristo agonizante. En cruz rodean la composición grupos de personas de pueblo sufriendo. En contraposición, la ley y el poder. Un sacerdote y un guerrero. Al cielo le ha quitado el dramatismo, solo cortándolo con un rayo enraizado que desde lo alto guía nuestra mirada nuevamente a Cristo. En el Apocalipsis predominan los símbolos y el color agresivo. Sobresalen los 4 caballos descontrolados que representan el hambre, peste, guerra y paz. Muestra las monstruosidades por las que puede caer la criatura humana. La mano desde la altura ingresa como un futuro triunfo y las estrellas representan las bienaventuranzas. Realmente para nosotros, no solo como institución, sino como herenses, es un orgullo contar en nuestra comunidad con estos 2 murales de Berni. Realmente son 2 obras maravillosas. Esto estaba tan resguardado que no queríamos que salga a la luz. Era un poco nuestro, un poco quizás egoístas, pero hace 3 años esto se empezó a publicitar y ya viene gente de todos lados, no solo de Buenos Aires, sino de provincias alejadas que se han enterado que existen gente muy relacionada con el arte y nos visitan. Todos los sábados y domingos tenemos visitas. Villars es un pequeño pueblo rural del partido de General Las Heras. En la estación del ferrocarril funciona el Museo Ferroviario Villars. En este histórico espacio, los integrantes de la Asociación de Amigos del Ferrocarril Belgrano intentan mantener viva la pasión por los trenes. Estamos en la estación del pueblo Villars, es partido de Las Heras. Nosotros acá somos una asociación que se llama Amigos del Ferrocarril Belgrano. Lo que hacemos es recuperar las estaciones del trazado del Ferrocarril Belgrano que va desde Estación Villars hacia Rosario. Nosotros tratamos de mantener la historia del ferrocarril lo más limpia que se pueda, con el sueño utópico quizás de que en algún momento vuelva el ferrocarril por estos pueblos y poder darle nuevamente esta herramienta tan útil que es el tren para todos estos lugares tan alejados del centro urbano, ¿no? El último tren pasó por acá en el año 1999, que fue un tren que pasó por la vía que va a Navarro. Hace 15 años que no hay actividad ferroviaria acá en Villars. En el museo hay diferentes piezas de lo que fue el ferrocarril, tanto sistemas de comunicación como sistemas de, por ejemplo, campanas, pequeñas herramientas y demás, de lo que era en su principio el ferrocarril y muchas cosas de que en su momento cuando se abandonó la estación, se abandonó el ferrocarril, se empezaron a saquear desde la estación, tanto las palancas de cambios, campanas y carteles y demás, que la tenía gente del pueblo desparramadas por ahí. Entonces cuando se empezó a incorporar el museo al pueblo, la gente empezó a traerlas, o vecinos venían a decirnos que había otro vecino que tenía un cartel, se lo pedíamos, nos devolvían el cartel y así de a poco se fue armando el museo. Y bueno, ahí de todo, ahí desde balanzas, campanas, carteles, señales, palancas de cambios y demás. La gente cuando viene acá al museo se emociona muchísimo. Hay mucha gente que viene de Capitel y te dice, yo en el año 70 y pico me tomé el tren en Villars y pasé por la estación, o yo venía a Villars antes.
La gente se emociona mucho, sobre todo la gente grande, se pone muy contenta. Realmente recuerdan esas épocas de escuchar el tren pasar, de sentir las bocinas del tren, de tener esos recuerdos de auge de un pueblo feliz y contento, ¿no? Entonces la gente que viene de Capital y viene a estos lugares se sorprende y obviamente que las felicitaciones siempre llegan desde esa gente hacia nosotros por el trabajo que hacemos y eso te da muchas ganas de seguir. En el próximo bloque seguimos visitando General Las Heras, descubriendo más historias en nuestro maravilloso recorrido por los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Continuamos en este viaje apasionante por el territorio bonaerense, conociendo un poco más sobre General Las Heras, un partido fundado en 1864 que posee 760 kilómetros cuadrados, donde viven 11.331 habitantes. Las Heras gracias a un pintor local que era amigo de los grandes pintores. Se llamaba Esteban Semino y que a través de trueque, de compras, de donaciones, logró conformar dicho por expertos, una de las pinacotecas más importantes de la provincia de Buenos Aires. A tal punto que ahí tenemos cuadros de Castañino, de Berni, de Soldi, de Basaldúa. Hay una litografía de Picasso, Alonso. Los grandes pintores están representados en esta pinacoteca. Es una pinacoteca muy variada, muy valiosa, hecha a pulmón por Esteban, mantenida por su viuda, Amalia Barbieri, y que ahora está en manos de un grupo de amigos de la pinacoteca de Esteban Semino. Mi nombre es Juan Osvaldo Prado, estamos en Matute, un lugar de más de un siglo en la gastronomía, estamos en General Las Heras, un pueblo muy querido, muy tranquilo, muy cómodo para vivir. Este lugar nació en 1907. Fue lo primero que tuvo General Las Heras. Acá estuvo el primer televisor, acá paraban todos los carreros para cargar la leche. Acá se juntaban los parroquianos, todos de gente de campo, acá se vendían pilas, balas, todo lo que hacía falta para gente de campo, yerba, todo lo que venía a buscar la gente y tenía la parte de bar y la parte del salón de juego. Mucha gente recibimos del pueblo, pero lo máximo son turistas. La gente, más el turista, la gente de Capital, eso le gusta la tradición, el lugar, todo lo que mantiene este negocio, como botellas, máquina de cortar fierro antigua, mesas, sillas, todo eso que es todo de la época, ¿no? Yo me crié en este bar. De pibe vendía diarios y el lugar mío de vender diario era este. Bueno, después las circunstancias de la vida me llevaron a hacer otros viajes a otros lados y volví. Y pude instalarme acá, que estoy muy feliz, muy contento. Me tiene muchos recuerdos, lo quiero mucho al negocio, soy tradicionalista, me gusta cuidar las cosas antiguas. Todo esto tiene mucho valor porque esto lo viví desde siempre, para mí tiene mucho valor, más que lo comercial. General Las Heras es conocida como la capital nacional de pato, debido a la tradición que la localidad posee en la práctica de este deporte. Yo empecé a jugar al pato cuando tenía 9, 10 años. Acá en Las Heras es la cuna del pato, entonces cualquier chico que vive en el campo, que por ahí tiene un caballo, eso es muy normal practicar el pato. Y es la cuna y la capital porque el motivo de que tiene la mayoría de jugadores de alta ventaja y más cantidad de jugadores.
año 92 empecé mi primer torneo por federación y ahí comenzó mi carrera en el pato y así año a año fui progresando y mejorando. Salí a jugar en otros torneos de alta hasta que llegué a jugar en el año 97 mi primer abierto. En 97 jugué mi primer abierto y jugué todos continuos hasta ahora y gané 8 abiertos. Y las reglas del pato son 2 equipos de 4 jugadores, son 4 tiempos de 7 minutos. Durante esos minutos tenés que ver quién hace más goles para determinar quién gana. Es el lugar donde nosotros practicamos diariamente. Esta es la pelota de pato, consiste en 6 manijas de cuero con una pelota número 5 de fútbol. Esto es para hacer los pases, se puede agarrar de cualquier manera, se puede agarrar con la mano izquierda como la derecha, pero sí, una vez que se agarra la pelota, después de un pase, hay que pasarla a la mano derecha. Siempre el pato se tiene que llevar con la mano derecha. Se puede llevar de cualquier manera, a no ser que venga un jugador de un equipo contrario a 2 metros y cuando llega a 2 metros ya vos tenés la obligación de ofrecer el pato. Siempre tener el brazo perpendicular al cuerpo, bien derecho, porque si llega a haber un movimiento o algo por el estilo te cobran negada, que es una falta para el otro equipo. El entrenamiento normal que tenemos acá en este lugar consiste en todos subimos a un caballo, hacer pases, diferentes pases, los que más nos cuesta. Siempre un pase abierto hacia la derecha es más difícil que un pase cruzándolo de lado. Practicar las cosas difíciles, levantar ciertas cosas para poder agilizarse y que les salgan mejor. No vengo de una familia de pato. Yo empecé de muy chiquito porque mis hermanas también jugaron en su momento porque necesitaban chicas que jueguen al pato porque venía una selección de Francia. Y de ahí ya me gustó mucho el deporte, la verdad que me enganché mucho, me vieron condiciones, me fue bien y de ahí empecé mi carrera en el pato, que la verdad que para mí, mi familia es todo por el tema que conseguí muchas cosas gracias al pato, me ha conocido gente gracias al pato y la verdad que le debo mucho y la verdad estoy agradecido de haber aprendido este deporte y haberlo jugado. Las Heras es un pueblo muy tranquilo. Tenemos la suerte de estar rodeado de grandes partidos que nos dejan un poco ocultos y nos permite mantener nuestra idiosincrasia pueblerina, de olvidarnos la silla en la puerta de casa y que alguien te toque el timbre a las 3 de la mañana para decirte que está la silla. Para los que estamos viendo hoy en día es muy tranquila, es de ir a un supermercado a almorzar o algo así, dejar los autos sin seguro, dejar la bicicleta fuera de los negocios. Tiene todavía ciertas características de pueblo de la provincia. Mucha gente que viene de otros lugares no puede entender que estando tan cerca, 70 kilómetros de la capital, sea tan tranquilo y es muy de conocerse toda la gente, de ser muy amigable. Las Heras, para la gente que viene de otros lugares, lo ven como un pueblo tranquilo. Nosotros que estamos aquí también lo vemos como un pueblo tranquilo, pero que por supuesto que el paso del tiempo no nos deja aislados de lo que es el mundo actual, ¿no? Las Heras es un lugar muy lindo, muy cómodo para vivir. Las Heras nosotros decimos que es pueblo de amigos. La característica fundamental es la solidaridad, la amistad. La gente es muy tranquila, muy dada, muy solidaria, incluso con el proyecto que se está formando ahora de turismo, están muy enganchados y se está viendo una solidaridad general en el pueblo. La gente es muy localista la gente, muy solidaria. Somos todos amigos, todos conocidos. La población no ha crecido desde el año 50 prácticamente. Podemos decir que nos conocemos todos, somos todos amigos de todos. Esa es la característica fundamental de nuestro pueblo.
pueblo que tiene todo. Muchos supermercados, mucha boutique, tiene negocios, es un lugar muy gastronómico. Tenemos nuestra vida propia también, tenemos boliches, tenemos confitería, nos gusta comer, a tal punto que alrededor de la plaza solamente hay 6 o 7 polos gastronómicos, puntos gastronómicos que ofrecen diferentes cocinas y a la cual opta uno de acuerdo a su bolsillo y su gusto, ¿no? Creo que he nacido para estar en Las Heras. Personalmente y por esta cuestión de particularidad, con mi papá escribimos la historia, estuvimos investigando durante 30 años él y 18 años lo estuve acompañando yo, y investigamos sobre la historia de General Las Heras, escribimos la historia de General Las Heras. En fin, acá en Las Heras, cuando uno tiene algo para decir, es famoso. Y eso creo que es lo más importante dentro de la patria chica de cada uno de nosotros.